Continuamos de nuevo aquí en Repaso Burgos. Os lo anunciaba al principio del programa y se sientan con nosotros ya dos delegados sindicales de CGT. Él es Basilio Villacorta, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Silvia Ibeas, cada uno de un ámbito distinto. El tuyo es en educación, lo tuyo es más genérico, ¿no? Es en la Junta de Castilla y León de funcionarios. Y no están aquí porque pasaban por aquí, sino porque desde CGT y desde varios colectivos están hablando mucho de los recortes que se está viviendo en el ámbito público, en los servicios públicos. Llevamos mucho tiempo escuchando que con la crisis, bueno, pues uno, evidentemente, el primer tajo que se empezó a dar desde la administración fue a lo suyo, y eso se traduce en perjuicios para quienes trabajáis ahí y perjuicios para el ciudadano, que al final es el destinatario de todos estos servicios. Bueno, pues con motivo de esos brotes verdes que se empezaron a decir, que no sé si será verdad o no, vosotros vais los dos de verde, no sé si por la esperanza o por los brotes, pero parece que la economía va recuperando cositas, pero el servicio público como que se ha quedado estancado en el 2012, en el 2013, no se está moviendo nada. Y por eso habéis iniciado una campaña, ¿no? Con la intención de, primero, de explicar, ¿no? Qué es lo que ha pasado con el servicio público. Sí, pues hemos comenzado una campaña que se llama Por lo Público y por lo Común, porque lo público es de todos y de todas. Y bueno, has dicho que los recortes en lo público no se están recuperando, y es que como no nos movamos no se va a recuperar, porque esto forma parte de una estrategia neoliberal en el que el capital va buscando de dónde hacer negocio, ya sea con reformas laborales o ya sea privatizando servicios públicos. Y en ese sentido sacamos la campaña adelante, porque no queremos ser cómplices, ¿vale?, de estos recortes con nuestro silencio. Ahora mismo hemos caído en cierta situación de shock en la sociedad, estamos dando por normalizado lo que no es normal. Y esto no puede ser, por eso estamos llevando a cabo la campaña. En la campaña, como se centra en los servicios públicos, hablamos de educación, de sanidad, de pensiones, de transporte público, pero por ejemplo también hablamos de otros servicios que permiten sostener una vida digna, como la vivienda, como la energía. Más muchos de ellos están reconocidos en la Constitución. Por ejemplo, en la Constitución se habla de pensiones suficientes y no son suficientes, ¿no? Que se lo digan a mucha gente que tiene pensiones de 400 euros. Y hablamos de los servicios públicos, pero también lo entroncamos con el tema de la corrupción, porque existe paralelismo. En la gestión de estos servicios, que muchos han sido privatizados, están, por ejemplo, empresas constructoras que hicieron su negocio en la burbuja inmobiliaria, que hicieron su negocio con los sobrecostes en las obras públicas, que están entre los grandes defraudadores del Estado español, porque recordemos que el 80% del fraude en España se debe a las grandes fortunas y a las grandes empresas. E incluso podemos encontrar paralelismos entre la cantidad de dinero que está implicada en los casos de corrupción, ¿vale? Es incluso superior a la cantidad de dinero que se ha recortado en los servicios públicos. Entonces, esos paralelismos pues nos obligan a meter la corrupción también dentro de la campaña de lo público y de lo común. De hecho, Silvia, si no te importa, sí, quería apuntar que en España se están produciendo, digamos que se han producido fenómenos que han convergido de tal manera que han producido un mayor nivel de corrupción, que son la politización de la administración, no en el sentido de que los empleados públicos no tengan, digamos, ideas sobre cómo se debe gestionar la polis, o sobre cómo se debe gestionar todo lo que hay alrededor, sino digamos que las administraciones se han convertido en un botín al saqueo de los grandes partidos políticos. Se ha producido... Perdona que te corte, pero siempre se dice que no habría corrupción si los trabajadores públicos también hubieran levantado la mano alguna vez. Esto, yo cuando lo he preguntado siempre me dicen, ya, pero es que hay que hablar también de quién es colocado ahí a dedo, quien no está filtrado por una oposición, ¿no? Es muy complicado, efectivamente, porque para empezar no hay realmente mecanismos potentes para defender y para proteger a los funcionarios y a los empleados públicos que denuncian, que en muchos casos esto ha ocurrido y tenemos pues muchos ejemplos
pues como por ejemplo en la Gürtel, lo que le pasa a Ana Garrido, o al teniente Segura en el Ejército, y a muchos más funcionarios y muchos más empleados públicos que se han encontrado con, bueno, pues con el deterioro incluso de sus propias vidas personales. Eso por un lado. Y luego por otro lado nos encontramos con una administración, y te puedo dar el ejemplo en la Junta de Castilla y León, que utiliza de manera masiva una serie de figuras, como pueden ser las libres designaciones. Estamos hablando de más de 2.000 libres designaciones, que es una verdadera burrada, que en realidad es colocar a dedo a un funcionario que, tal y como es el proceso, se realiza pues, de manera partidista y atendiendo prácticamente a lazos incluso a veces filiales, porque uno repasa lo que ocurre en la contratación, por ejemplo, que ese es otro punto del que vamos a hablar, en lo que llamamos la administración paralela, en las empresas públicas, en los entes públicos, entes públicos mercantiles, pues nos encontramos con nepotismo y con una verdadero desastre. Precisamente por todo esto, por todos estos mimbres, habéis iniciado esta campaña, que empezó, si no recuerdo mal, la semana pasada, con una actividad que lo que trataba era de explicar cómo tiene que volver, ¿no? a lo público algunos servicios. Una de las reivindicaciones que tenemos es por la recuperación, la remunicipalización, la reversión de todo aquello que ha sido privatizado, que tiene su complejidad legal, pero que es posible, porque por ejemplo aquí en España podemos encontrar el caso de León, creo que se recuperó el servicio de limpieza, y ahora mismo por ejemplo se está trabajando en Zaragoza en la recuperación de servicios de limpieza y jardines, y en Valladolid el servicio del agua. Es decir, no es fácil, hay que salvar problemas técnicos, pero es una cuestión de voluntad política. Entonces, esa es una de las reivindicaciones que tenemos. Otra reivindicación es garantizar unos servicios básicos de sanidad, educación, vivienda, derogar el artículo 135 de la Constitución, que recordemos que prioriza el pago de la deuda y de los intereses por encima de cualquier necesidad que tengamos como ciudadanos, por encima de los servicios de educación, de sanidad, de pensiones. También pedimos la derogación de las dos reformas laborales, la del PP y la del PSOE, porque también está relacionado con el tema de las pensiones. Esta precarización del trabajo y de los salarios entronca pues bueno, pues con el problema de financiar las pensiones, que por otra parte también hay que decir que es una trampa decir que las pensiones solo se pueden pagar con cotizaciones. No hay ninguna ley natural que obliga a eso. Es decir, es cuestión de prioridades, y más en un país como España, donde la desigualdad es tan grande que da margen para una cierta redistribución de la renta. Y también otra cosa muy importante es el tema de la participación, porque la campaña es por lo público, por lo común. Es decir, queremos recuperar los servicios públicos, pero no lo queremos recuperar de cualquier manera. Queremos que los trabajadores y los usuarios tengamos voz en qué tipo de servicios públicos queremos. Yo suelo poner el ejemplo de la enseñanza. En la enseñanza queremos consejos escolares, ¿vale? que tengan capacidad de decisión, que con la ONCE ya no lo tenemos, que los claustros de profesores, bueno, los consejos escolares, para que no lo sepa, y hay representación de alumnado, profesorado, padres y familias, ¿vale? Que los claustros vuelvan a tener protagonismo dentro de los centros, y que el pacto educativo que se está cociendo en el Congreso no se quede en un mero maquillaje, sino que se oigan las voces que diferentes movimientos como sindicatos, movimientos de renovación pedagógica, AMPAs, se oiga la voz de estas personas, porque actualmente desde abajo hemos hecho una propuesta de qué tipo de ley queremos. Una propuesta muy interesante, que aquellos que estén interesados, por ejemplo, metiendo en Internet redes por una nueva política educativa, ahí se puede ver el tipo de escuela que estamos proponiendo, porque queremos que los usuarios, no solo en educación, decidan qué tipo de servicios queremos. Has contado muchas cosas y tengo muchas cosas en la cabeza para preguntar, no sé si voy a tener programa. Has hablado de voluntad y de prioridad, dos elementos que evidentemente tienen que empezar en la política. Vosotros vuestra campaña la estáis dirigiendo a trabajadores públicos, pero también al ciudadano, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Estáis notando en el ciudadano
más predisposición a escuchar, porque muchas veces parece que hay una barrera entre el funcionario, vamos a decir así, como carácter, concepto genérico, y el ciudadano. Es que los funcionarios, es que los empleados públicos solo se preocupan de ellos. Estoy notando que de pronto pueda cambiar el chip y que esa voluntad que es necesaria para cambiar todo esto también esté en el ciudadano, que se entienda que esto es de todos, que esta segunda coletilla por lo común es precisamente eso, que esto es de todos. Pues lo veremos, yo creo que lo veremos mañana, ¿vale? Cuando saquemos la asamblea, que la asamblea la tenemos en la Plaza Mayor. Mañana viene la segunda de las actividades. La primera, que era la remunicipalización. Yo quería dejártelo a ti esta palabra porque me parecía compleja. Bueno, en realidad se podría hablar de reversión de servicios públicos. Se ha puesto de moda lo de la remunicipalización porque en el fondo los municipios, que son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, son los que han empezado en cierta manera a recuperar esos servicios privatizados y externalizados. Pero muchas veces hasta el lenguaje te lo dice, porque ahí la privatización la tenemos todos en la boca, pero búscame una palabra a la inversa. Es complicado. Incluso cuesta encontrar... Es como cuando hablas de politización. Bueno, pues politización en sí no es una mala palabra, pero claro, en realidad lo que quieres hablar es de partidos, de bandos que buscan el botín, ¿no? Antes de llegar al futuro, ¿qué tal fue la jornada de remunicipalización? Pues hubo bastante gente, ¿vale? Y estuvo bastante interesante. Se vio que era posible. Se plantearon algunos dilemas, porque esto no va a ser, ojalá lleguemos a conseguirlo, no va a ser fácil, pero bueno, el debate estuvo bastante interesante. Claro, es que lo primero es eso, las dudas que puede suscitar, ¿no? En materia de, por ejemplo, el mantenimiento de algunos empleos. Por ejemplo, estoy poniendo alguna de las... cada vez que se privatiza un servicio están las famosas contrataciones, subrogaciones, etcétera, que siempre mantiene duda, ¿no? Sí, de hecho fue uno de los principales debates, porque claro, por un lado tenemos una serie de servicios privatizados a través de empresas que evidentemente las empresas contratan a quien quieren. Claro, no atienden a principios de igualdad, mérito y capacidad, como es la administración pública, lo que hace posible que cualquier español, cualquier española, pues pueda presentarse en principio en igualdad al resto para ocupar una plaza pública, efectivamente. Y luego, por otro lado, pues efectivamente, cuando se crean empresas públicas, fundaciones, gerencias, pues estas también contratan directamente a dedo, se saltan directamente todos los controles públicos. Claro, puede existir el miedo de quien ahora trabaja en alguno de estos servicios que diga, ya, pero esto estará muy bien con carácter general, pero para mí a lo mejor me quedo con el 100% de posibilidades, porque evidentemente tendrías que competir, como bien has dicho, ¿no? Esos tres criterios que priman en la función pública. Hombre, quizás se puede tener un término medio. Quizás se puede pensar en que que una persona que tenga una serie de años de antigüedad, pues por supuesto pueda ser recibida con los brazos abiertos por la administración pública. Pongo un ejemplo, ¿no? Porque de este tipo de cosas hay que pensar, pero o personal, digamos, que no tiene un carácter de dirección en ese tipo de empresas públicas, pues también quizás ahora, de todas formas, me voy a tirar una piedra a mí mismo, perdona que te corte, pero estos son matices, quiero decir, el primer paso es, lo has dicho tú, si hay voluntad. Queremos llegar a esto, entonces, quiero decir, a veces, muchas veces, ¿no? Las preguntas, lo que te acabo de plantear yo, de ahí que diga yo que me tiro piedras, lo que te acabo de plantear yo no deja de ser una manera de dilatar el debate, es decir, lo primero que tenemos que tener claro es si queremos que esto vuelva a ser público, y si es que sí, ya encontraremos la manera, porque la habrá seguro, de encajar las piezas de la mejor manera posible. Evidentemente, ¿no? La ley, la hay, porque las leyes no son las tablas de la ley, no nos han caído encima y hace imposible que se puedan cambiar. Las leyes son normas, en principio, que nos damos de convivencia, tanto si el colectivo son 3 personas como si son 40 millones. Entonces, si hay voluntad política, eso se puede cambiar. ¿Que estamos lejos? Sí. ¿Que es difícil? Sí. Pero si una mayoría lo quiere, se puede hacer. Porque, de hecho, en países tan cercanos al nuestro, como ha comentado Silvia, como Francia, donde París ha recuperado el servicio municipal de aguas, casi nada, ahorrando varios millones de euros y bajando hasta el 18% la tarifa a los usuarios, o Alemania, en fin, esa comunista Alemania, pues hace referéndums en sus ciudades para que los ciudadanos puedan recuperar empresas energéticas. Bueno,
No, es que la política, no vamos a entrar en esto, pero la política energética alemana y la española son antagonistas, o sea, nada que ver. Bueno, aquí te multan, allí te subvencionan, es decir, la diferencia es... Pues te voy a poner otro ejemplo, Yakarta, Indonesia, en fin, es otro mundo, otro planeta, recuperó 9 millones de personas que estaban a punto de perder el servicio de aguas, pudieron y empujaron y pelearon para recuperar ese servicio de aguas para su ayuntamiento, para su institución municipal. Entonces, yo creo que desde luego podremos debatir, todas las personas que nos estén viendo, yo siempre digo que 100 personas son 200 opiniones, pero yo creo que hay algunos ejemplos, la educación es uno de ellos, la sanidad es otro, podríamos poner más, pero yo creo que hay dos en los que estaremos de acuerdo prácticamente todos, en que cuando se convierten en negocio, mal vamos. Algún problema no vamos a encontrar por el camino. Bueno, tenemos un claro ejemplo aquí, en los Hospital Burgos. No es necesario hablar de él porque habréis hablado ya y hablaréis. Está en cabecera. Esto ya todavía sigue adelante. El hospital lamentablemente da para mucho, lamentablemente. Yo estoy deseando el día que dejemos de hablar del hospital porque eso será en positivo. Ya no porque aburra, sino porque será en positivo. Vamos a la asamblea de mañana, porque mañana tenéis una asamblea en la Plaza Mayor, hemos dicho, a las 7 de la tarde. Sí, pues la cuestión es sacar este debate a la calle, porque es verdad que cuando lo hacemos en sitios cerrados, al final nos encontramos que va más o menos la gente de... Van los convencidos, los convencidos, exactamente, la gente de siempre. Entonces se trata de sacar el debate a la calle, que la gente se acerque, conozca cómo está afectando los recortes a los servicios públicos, no solo porque nos está afectando a los trabajadores, sino porque está afectando a los usuarios. Y eso es muy, muy importante que sepamos que estamos en el mismo barco. Y también pues que se acerque, que haga las preguntas que quiera, que se abra debate e intentar un poquitín pues remover conciencias, ¿vale? Sacando el debate a la calle. Yo creo que la parte que has explicado, la del mismo barco, no sé si se puede definir mismo barco o no, pero evidentemente si tú no estás bien, difícilmente me vas a prestar a mí un servicio bien. Es decir, ya no sé si es el barco o no, pero es una cuestión, casi diría que hasta de egoísmo, es decir, es que para que me des un buen servicio tú tienes que estar bien. En educación, el tema del alumnado que tenemos en las aulas, que es mayor, las horas lectivas que tenemos que dar, por mucho que queramos, eso se acaba notando. Y después hay algunas cosas que no se puede, que ni siquiera la voluntad puede compensarlo, como el hecho de que se han quitado refuerzos, apoyos, los profesores de pedagogía terapéutica no dan de sí, falta profesorado de compensatoria. Entonces eso, pues bueno. Eso es un ejemplo de cómo un derecho vulnerado a los empleados públicos, que me gustaría trasladar desde aquí, que somos privilegiados en tanto en cuanto, con los tiempos que corren, pues casi nada, ¿no? Tener un trabajo estable. Pero bueno, que nadie piense, desde aquí lo digo, que hay salarios buenos, pero hay salarios que están muy por debajo de los 1.000 euros. Estamos hablando también de que ahora mismo se están creando puestos en la administración pública de media jornada, e incluso aquí en Burgos se pretenden crear puestos de trabajo de un tercio de jornada, para un tema tan crítico como los servicios sociales en la residencia de Fuentes Blancas. Un tercio de jornada, ninguna persona, y con media jornada, teniendo en cuenta cómo son los salarios, que se estaría en torno, en jornada completa, a 900 euros o quizás algo menos, pues no se puede vivir. Pero encima no se puede vivir porque estamos en ese caso, incluso, pues estamos hablando de personas que harían turnos de mañana y de noche, que estarían a la libre disposición de la dirección y que tendrían que trabajar los fines de semana. ¿Cómo es posible que la administración pública esté provocando esta precariedad laboral? En Correos ocurre lo mismo. En Correos estamos hablando de que en unos pocos años se han perdido 18.000 puestos de empleo. Pero sin embargo, en este mes de abril pues se han contratado, no sé si 6.000 personas en toda España para, creo recordar, 4 horas al día, 2 días a la semana. Es que el problema que genera eso, al margen de sueldo, fíjate, me olvido del sueldo que es lo que has explicado, pero hay una implicación, hay un trabajo, uno no se puede implicar si va 2 horas una mañana. Aparte que lo que yo lo que quiero ver en una ventanilla, y digo una ventanilla en un concepto también genérico, es a alguien que se entrega a su trabajo. Muy difícilmente puede uno entregarse cuando está 2 horas, cuando le tienen ahora por la mañana, ahora por la tarde. Es decir, es imposible que tu cabeza se concentre en que eso es un trabajo. Es decir, difícilmente, insisto, dejando los sueldos de efectivamente. Y luego además, si se produce el deterioro
casi te diría moral, de desmotivación de parte de los empleados públicos cuando ven que sus derechos han sido destrozados y arrebatados, cuando además comprueban que los recursos materiales cada vez son menores y cuando se encuentran con unas plantillas tan reducidas como les pasa a los docentes, como les pasa a los sanitarios, que bueno, pues que yo creo que el estrés les come por las... Es que he hablado muchas veces, habéis venido desde la plataforma muchas veces, y yo siempre recuerdo una cosa, y es que la educación es un trabajo vocacional. Hay muchos que lo son. La educación es fundamentalmente y principalmente vocacional. Y muchas veces yo conozco profesores que acaban completamente destrozados, es triste, porque no hay muchos trabajos a los que a uno quiera desde pequeño, desde muy joven, entregarse porque si algo se sabe desde los profesores, de los maestros de siempre, es que el dinero no es lo que mueve la voluntad. Uno se hace dentista y sí puede pensar que lo que tenga en el fondo puede ser el dinero, pero en un maestro es la vocación. Y ver a gente así, completamente desmotivada, esto nos está mandando un mensaje. Es difícil a lo mejor transmitirlo allí, pero esto manda un mensaje importante. Se encuentran con un número de alumnos, bueno, puedes decir, Silvia, brutal, ¿no? Sí, también quería aprovechar, pues, porque recientemente apareció pues, en el diario que tenemos aquí principal de la provincia una crítica al funcionario interino, bueno, pues que sus condiciones se han ido agravando durante los últimos años. Se ha echado 1.500 interinos en toda Castilla y León, que se dice pronto, ¿no? Y se le ha criticado, bueno, porque bueno, pues ahora mismo se les está obligando a elegir destinos que no quieren, porque está la vocación, pero también está la conciliación familiar. Y vamos a hacer desde CGT una concentración el próximo martes 6 a las 7 de la tarde, en la que los interinos, muchos de ellos van a ir con su maleta, porque nos podemos encontrar con interinos que durante el mismo año pueden pasar como por 5 o 7 centros. Pueden estar 2 meses en Ágreda, 15 días o un mes en Arenas de San Pedro, a lo mejor con un tercio de jornada, y pueden a lo mejor estar otros 2 meses trabajando en el Bierzo, no en el mismo pueblo, sino itinerando de un pueblo a otro. Entonces, hay que entender, bueno, pues la situación de precariedad en la que está este profesorado interino. Y si luego lo rechazan, dicen que sí, no claro, quieren trabajar, ¿no? Que no quieren trabajar, pero es que la gente tenemos vocación, ¿vale? Pero también tenemos derecho a la vida personal. Bueno, es que aunque no tengas vida personal, claro, perdóname, pero ¿qué motivación te lleva? Sí. Cuando hablamos de que en muchos casos no han aparecido ofertas públicas de empleo medianamente razonables durante años. Es decir, están condenando a un montón de personas a ser interinos. Y los están condenando precisamente por eso, porque la administración no les da la oportunidad. Y si encima les utiliza como se utiliza a los docentes, pues bueno, o a los sanitarios, donde ya no solo la interinidad, sanitarios que son contratados en un mes con 15 contratos de un día. Eso es bestial. Es imposible conciliar la vida personal mínimamente, porque cuando tú estás empezando, pues bueno, haces lo posible y te comes el mundo. Te da igual irte al Bierzo y al año siguiente todavía, pero el tiempo va pasando y tú necesitas una vida personal como todo el mundo y no puedes hacerla. Entonces esto, desde luego, es una vergüenza que una comunidad autónoma tan gigantesca como esta, que es la región más grande de la Unión Europea, no tenga en cuenta este tipo de cosas. Es una vergüenza. Y ahora me pongo yo en el papel de esa persona que va a ser atendido por un sanitario que está contratado hoy y mañana otra vez y pasado otra vez. Y entonces digo, bueno, bastante es que me atiende con un buenos días. Claro, porque esa es otra. Imagínate, claro, el problema del servicio. La confusión que puede generar. Es que y que de hecho a veces genera. Pero no es culpa de los trabajadores, es culpa de los malos gestores. Pero muchas veces además el trabajador es el que se come la bronca, por decirlo así. Es decir, él es el que está en primera línea de fuego y al final a mí el que me pone mala cara eres tú. Entonces yo es a ti al que voy a... Claro, efectivamente. Y no hagas una crítica objetiva y pública a la gestión de nuestros gestores. Porque entonces lo que te puede ocurrir es que, bueno, pues acaben con tu carrera profesional. Puedo recordar unos cuentos sanitarios, aquí ahora mismo en Burgos hay ejemplos. Y utilicen todo tipo de mecanismos para intentar hacerte callar. O sea,
Basilio, Silvia, se me está escapando el tiempo. No, perdona, sí. Quería hablar de la vulneración, de la recuperación de los derechos de los empleados públicos. Hablar porque tenemos la manifestación que tenemos que hablar también y se nos escapa el tiempo. Es verdad, cierto. Bueno, en primer lugar, queremos pelear de nuevo porque nos devuelvan las 35 horas. Porque las 35 horas nos gustaría, desde luego, y lo peleamos también en el sindicato CGT, como peleamos por todo lo demás, para todos los sectores, para que los trabajadores se igualen en lo máximo y no en lo mínimo. O sea, aquí no estamos hablando como personas privilegiadas del sector público, porque podemos dar fe de que cuando tenemos que trabajar por otros sectores y por los derechos de otros trabajadores lo hacemos, y por lo tanto también pediríamos las 35 horas para el resto de trabajadores de todos los sectores económicos del país. Pero las 35 horas, además, al igual que los días de los famosos moscosos, días de libre exposición y tal, todo esto se dio a cambio de la cantidad de años en los que nos hemos visto con los sueldos congelados, por no decir ya recortados, que de eso ya hablaré ahora. Sueldos congelados. Háblame rápido, ¿eh? Sí, muy rápido. Bueno, eso por un lado. También queremos pedir la supresión de las tasas de reposición. La tasa de reposición es un mecanismo que se creó en el año 95, en la última legislatura de Felipe González, en principio para controlar que el número de empleados públicos pues no subiera excesivamente, pero en realidad servía, entre otras cosas, para quitar la soberanía a las administraciones inferiores, puesto que si el Estado creaba esa ley de bases, el resto de administraciones, como pasa ahora con la ley de estabilidad presupuestaria, se tenían que ver sometidas. Y luego además no ha funcionado, porque sí que ha deteriorado esa tasa de reposición, que ahora mismo está en el 10%, ha deteriorado tremendamente la sanidad, la educación, en los servicios sociales, o sea, sectores muy críticos, ha deteriorado todo, pero sobre todo se nota ahí, y sin embargo ha disparado el empleo en la administración paralela, porque en esa no hay un control de esa tasa de reposición a la que se someten las administraciones públicas, porque utiliza el derecho privado para la contratación. Bien, también queremos pelear por un derecho a una carrera administrativa y profesional. ¿En qué sentido? Que haya por fin concursos permanentes abiertos como tienen los laborales. Porque ahora mismo la Junta ni siquiera cumple el derecho que tenemos a concursar cada año. Hay cuerpos y especialidades, se pueden tirar 4, 5, 6, 7 años sin concurso. Bien, ¿por qué ocurre esto? Porque la Junta lo que busca es utilizar las comisiones de servicio, volvemos a lo mismo, las libres designaciones y otra serie de instrumentos precisamente para tener agarrados a muchos empleados públicos, agarrados de aquella manera, de tal manera que se produzca y lo he dicho antes, una politización de la administración que, bueno, pues con unos empleados públicos que en muchos casos pues están más preocupados de tapar a veces ciertas irregularidades que de que el servicio público funcione con criterios técnicos y lo más correctamente posible. Podemos poner el ejemplo de las listas de espera quirúrgicas en la sanidad, lo que salió en el UBU, que casualmente cuando salió este documento que ponía pues en la picota la gestión de esas listas de espera, al día siguiente aparecieron todos los jefes de servicio para defender a una subdirectora médica, todos ellos con libres designaciones y muchos de ellos con consultas privadas. Es así, esto hay que decirlo, porque claro, si no, la gente pues no sabe por qué a veces hay que entenderlo, las cosas, hay que decirlo y entenderlo. Hay que entenderlo. Basilio, Silvia, es que se nos escapa el tiempo y creo que es importante invitar a la gente no solo a la asamblea de mañana, vamos a recordarlo, Plaza Mayor mañana, miércoles, lo digo porque como el programa se repite al día siguiente, que no se líe la gente. Quien se quede con ganas que venga a la asamblea mañana. Mañana, miércoles a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor, que vais a hablar de esto, es decir, que todavía hay alguien que lo que queda, pues está el resto, eso ha sido la promo, el resto lo veremos mañana, y el próximo jueves, ya vamos al día 8. Al 8 de junio, tenéis una manifestación convocada a las 8 de la tarde en la plaza del Cid. Es decir, dos iniciativas para intentar recuperar en la medida de lo posible, todo lo que se pueda mejor, el servicio público para vosotros y para nosotros, ¿no? Para todo el mundo. ¿Cómo es? Por lo público y por lo común. Silvia, Basilio, gracias por este ratito. Pausa y seguimos aquí en Repaso Burgos.